Bienvenido, Pablo Dugan, saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien, por suerte. Gracias por la invitación. Bueno, explícamelo en dos palabras, porque tampoco es que me muero por entenderlo, porque probablemente, aunque lo entienda, terminaría concluyendo que es un disparate. Pero, ¿qué dijo Milei? A ver, yo sinceramente tampoco entendí mucho porque cuando habla de el óptimo de Pareto, la intertemporalidad y demás, en la teoría parece divino, inclusive se debe mirar al espejo, le debe parecer, dice una cosa brillante, y cuando la querés aplicar a la realidad, no puedes hacer ni un ápice de lo que dijiste. O sea, son delirios muy técnicos y totalmente hipotéticos y son teorías que no se aplican. No, mira, vamos a empezar a decir que en ningún lado del mundo la teoría libertaria se aplica, desde el vamos, Claro. porque hay ciertos parámetros donde el cual el Estado en mayor o menor medida interviene en la economía, da previsibilidad, da ciertos lineamientos de comportamiento. Esto que plantea es algo, es casi una posverdad, digamos. Porque mientras él trata de buscar la optimalidad de Pareto, nos enteramos que en el primer trimestre la economía se cayó 5 puntos, ¿no? En el día de hoy es una cosa dramática. Sí, claro, y no solamente eso, también creció el desempleo de 5,7 en el último trimestre del año pasado al 7,7 de este año. Hay 140.000 desempleados o no trabajadores nuevos en la Argentina. Sí. Tenemos una desconfianza brutal en la economía porque el riesgo país vuelve a aumentar y ya está en 1.443 puntos, los dólares por los aires, la economía de eso que tanto habla, de que va bien y de que quiere llevarlo a los óptimos y demás, no se está dando en la realidad. Claro. La realidad es tremenda y él nos marea con estas cuestiones técnicas que la verdad no entiende nadie, ni los propios economistas entienden. Pareciera que hay un despegue de la realidad importante. No sé si vos como economista ves un poco una diferencia entre las cosas de las cuales habla Milei y lo que está pasando acá verdaderamente. Coincido, sí, yo creo que principalmente Milei evita hablar de la realidad porque la realidad la ve a través de ciertos números, ciertos indicadores que para él le dan bien. Por ejemplo, lo dijo Caputo hace unos días, la recuperación del índice de producción industrial, del índice de la construcción, de el consumo, por ejemplo, de vacaciones y demás, por un mes o por 2 meses, no te muestra una recuperación de todo De toda todo esta lo que caída caíste. claro, de todo este desempleo ganado en estos 6 meses, de todo este aumento de la pobreza que todavía no salió, pero va a ser superior al 50%, de este descalce entre el dólar oficial, el cual él vapuleaba cuando era candidato y decía que el dólar era el dólar blue y Que el hoy dólar el oficial no oficial está existía, bien. dijo. Él decía el dólar oficial no existe. Claro, y hoy tiene un dólar a 940 pesos y un blue que llegó a 1.330, es decir, un 30% de brecha. Misma cifra que, pongámosle, había en otro tiempo que él estallaba contra esta brecha, ¿no? Con lo cual él va adaptando su discurso a una realidad que no le es buena, no es alentadora tampoco, sobre todo en términos de, bueno, ¿quiénes son los que lo terminan apoyando a Milei? Bueno, son distintos los que lo apoyan cuando fue candidato, cuando ganó las elecciones y hoy, porque si vos Claro. tenés 150.000 o 140.000 desempleados nuevos, vas a tener una parte de esos desempleados que te votó y hoy no te apoya, por ejemplo. Y sí. Ahora, Federico, hoy, ¿qué pasó? No sé si sabes si el Banco Central vendió, compró dólares, el dólar terminó en 1.330, el riesgo país casi 1.500 puntos. ¿Cómo lees todo esto? Bueno, a ver, más allá de lo que sucede hoy, el Banco Central en este mes viene con una trayectoria bastante caída. ¿Por qué? Porque en todo esto de la ley bases, de se aprueba o no se aprueba las modificaciones y la atención,
sumado a que el sector agropecuario no está liquidando porque ve que la situación no es óptima, porque ve que la tasa de interés es baja, entonces la ganancia la tiende a reinvertir de vuelta en el dólar. A su vez tenemos que en el sector externo, es decir, en los mercados de afuera, que confiaban en Milei ya no confían tanto, estamos viendo una inestabilidad que se replica a él, que en el mes casi está en cero en términos de reservas, con lo cual habla de una falta de apoyo del sector exportador, importador a Milei. Y por otro lado también tenemos que el dólar que estaba hace un mes en 1040, 1050, hoy está, como bien vos dijiste, 1330 el blue, 1300. En un mes, perdóname, no me acordaba, en un mes subió 300 pesos. Claro, Wow. un mes y medio, entonces vemos esa inestabilidad, cómo sube el 30%, y no es porque antes solamente estaba barato, sino porque también se dio algunas condiciones, por ejemplo, la baja de la tasa de interés hizo que muchas, no grandes inversores, muchas familias que tenían un plazo fijo, claro, o algún tipo de dinero en billeteras remuneradas, que les daba una buena tasa de interés, hoy la tasa es de 2,5, mientras la inflación va a ser de un 5,5, entonces no es atractiva, me voy al dólar. Totalmente. Me decían que también empiezan a pegar fuerte las importaciones porque se acabó el Bopreal, ya se cumplió y entonces vos tenés que empezar a venderle dólares a los importadores, no tenés más remedio. No te entran dólares cuando es la época que más dólares te tendrían que entrar, no te va a dar el fondo dólares si no devaluás y otras fuentes de financiación no aparecen, por lo menos por ahora no aparecen claras. Tenés un problema muy serio, no te quedás sin dólares en breve. Sí, totalmente, e inclusive parte de la recuperación económica que plantea Caputo, Milei y compañía va a estar derivado de una utilización de dólares, de divisas del sector exportador para poder dar esa recuperación, porque la industria argentina tiene mucha dependencia de insumos del exterior, entonces claro. se da como una especie de doble vuelta, y si encima aplicaste todo este modelo económico para acumular reservas, pero después se da la situación de que el sector agropecuario no te vende porque no confía, que además te endeudás en moneda extranjera para tratar de sacar toda esta bola de pasivos remunerados del Banco Central, pasándola al Tesoro, hiciste los Bopreal, que como bien vos dijiste, se terminaron, están en el mercado, pero no los terminaste de pagar, y el sector importador te está requiriendo dólares, nada, vas a generar que todo eso que ganaste en esos 6 meses con un ajuste brutal, se te empieza a dar vuelta. Ahora, si devalúo, enseguida me entran dólares porque me liquidan los exportadores, ¿no? Toda la pampa húmeda que está llena de silobolsas, bueno, me liquidan todo eso, pero primero tengo que devaluar, y eso, bueno, yo creo que termina siendo un problema tremendo para el gobierno porque rompe con toda la expectativa que hay. Sí, además, recordemos que la evaluación inicial se arrojó una inflación superior al 25%, posterior a esa evaluación. Lo que hizo luego es mantener el tipo de cambio por un 2% mensual para lograr bajar las expectativas de inflación. Eso lo logró porque pasamos del 25 al 5% y hay una desaceleración. Ahora, si vos evaluás, inmediatamente sea 20, 30 o 40%, eso se va a trasladar por un mecanismo que se llama el pass-through, es decir, aquello que vos evaluás cuánto va a precios en la economía, y en la Argentina el pass-through es muy alto, es casi del 88-90%, es decir, vos inmediatamente si le evaluás va a haber un impacto en precios de casi el 90%. O sea, va a ser brutal el impacto de una devaluación en la economía, con lo cual yo no creo que vayan a devaluar. Ahora, sí, lo que puede llegar a pasar es que haya un dólar blend, como el que está ahora, es decir, que permiten un 20% de la liquidación del agro en el contado con liquidación, vaya un 30 o un 40%. Pero justamente es lo contrario que le pide el fondo. El fondo le pide que elimine el dólar blend y que dé un dólar, digamos, que devalúe para dar un dólar como la gente. Vos decís que volverían con un dólar soja más atractivo.
Y hoy No les queda la otra. realidad, no les queda otra, sobre todo porque... Pero eso también tiene una consecuencia sobre los precios de la comida, me parece, ¿no? Y el dólar blend es menos, a ver, tiene un impacto menor porque Claro. a lo sumo tiene un impacto en las reservas. ¿Por qué? Porque todo lo que se va por el contado con liquidación no va a las No reservas. entra. Ujú. Pero sí te permite mantener por ahí el tipo de cambio, que eso sí evita una traslación Ah, ok. automática No, de no, precios. no un dólar soja, sino aumentar el blend, permitir que una parte más grande de lo que vos liquidás vaya a los dólares financieros, que son mucho más atractivos que el oficial. Claro, exactamente. Y Ok, a ahí su entendí. vez, no devaluás. Lo que pasa es que, como bien vos decís, Pablo, si el fondo te está pidiendo abrir el cepo, liberar el tipo de cambio, y vos no lo vas a hacer, en algún momento te van a empezar a soltar la mano, y esos guiños que te tira cada tanto de estás bien y demás, yo creo que van a empezar a minorar, y eso en parte mella la confianza que hay del organismo Milei en el plan económico. Y si haces eso, ¿cuánto tiempo te compras de supervivencia? Milei tiene que tratar de llegar hasta el tercer trimestre con el cumplimiento de las reservas internacionales que le pide el fondo, que son los 7.000 millones de dólares. Y tener un extra para a principio del año que viene, yo digo a principio del año que viene, que es campaña electoral y demás, abrir el cepo, y que esa apertura del cepo no tenga tanto impacto en la cotización del dólar y el resto de la economía. Yo creo que va a apuntar hacia eso. Creo que este año a lo sumo lo peor que queda en términos de ajuste van a ser tarifas, y a eso le agregaría alguna potencial o algún potencial ajuste más en precios relativos, por ejemplo en ajustar lo que queda de bienes y servicios controlados y regulados, liberalizarlos para que no se dispare la inflación y que no tengan que devaluar en consecuencia. Bueno, vamos a ver cómo lo resuelven, pero la situación es compleja, ¿no es cierto? Bien, bien compleja. Y lo estamos viendo con lo que está pasando con los mercados y demás. Gracias, Federico. Un saludo, ¿eh? No, gracias a vos, Pablo, por la invitación, al contrario. Un abrazo. Gracias, ¿eh? Federico Glustein, economista y consultor. Señores, son las 7:18. Quédate. Ya vuelve Pablo Dugan en Radio 10.